Imagínate que las espirales se adueñaran de tu vida. Imagínate que controlaran tu mente y tu cuerpo y que te llevaran a una espiral de autodestrucción que no podrás detener. O sí, eres suscriptor del tío Cómo Vencer, así que puedes con todo. ¿Tú crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a las espirales en Uzumaki. Esta es la historia de Kairi, una chica que llega tarde a clase, así que corre y corre. Pero antes, en una calle encuentra al padre de su novio. Extrañada, la protagonista le pregunta qué está mirando. A un caracol, qué raro. El hombre no contesta y Kairi se marcha. Va a este túnel donde le espera Shuichi en bicicleta. Él pedalea y ella se agarra a su pecho. Todo muy romántico. Todo hasta que los dos llegan a un parque. Ahí es cuando Kairi le comenta a Shuichi que ha visto a su padre grabando una cáscara de caracol en un callejón. Algo muy raro. Algo de lo que el chico no quiere hablar. Con esto la chica vuelve a casa y esto podría quedar en una anécdota. Pero allí encuentra al padre de Shuichi filmando a su padre practicando alfarería, haciendo espirales. Vale, antes que nada, tenéis que saber que esta película está basada en un famoso manga del autor Junji Ito, Uzumaki, que en japonés significa espiral. Y hay muchos tipos según los valores de la función, pero en esta historia las que más aparecen son las espirales de Arquímedes y las espirales logarítmicas. La diferencia de la primera con la segunda es que en esta sus vueltas sucesivas tienen distancias de separación constantes y en la otra no. Y lo curioso es que ambas aparecen en la naturaleza más de lo que uno podría imaginarse, como se muestra con el caracol y con los objetos de barro de la alfarería. Por eso, desde hace siglos, muchas culturas han usado las espirales para representar el ciclo de nacimiento, muerte, renacimiento, y además se considera un símbolo del inframundo. Y si juntas esto con el hecho de que el pueblo donde se encuentran los protagonistas se llama Kurozucho, cuya traducción es pueblo del vórtice o espiral negra, ya que allí hay unas antiguas ruinas que convergen en forma de espiral, descubrir que tu padre se ha vuelto un fanático de estas líneas curvas es una terrible señal. Pero bueno, al día siguiente, en la escuela, conocemos a la mejor amiga de Kairi. Las dos se dirigen a clase cuando ¡pumba! Un alumno se arroja desde lo alto de unas escaleras de caracol, algo que preocupa a la protagonista, que a las horas se reúne con Shuichi. Ahí él le explica qué ocurre con las espirales. Tienen un poder extraño y aquellos que son atraídos por esta forma quieren atraer a otros también, como ha ocurrido con el alumno que se ha hecho la automorición. Como ocurrirá con los habitantes del pueblo, que según Shuichi está maldito, igual que su padre, que ha dejado su trabajo y únicamente se dedica a recoger objetos con forma de espiral y a observarlos durante todo el día, tanto cuando está solo como cuando se encuentra con su familia. Por eso Shuichi sabe que está enfermo, que necesita que alguien le ayude. Y más cuando la pareja llega a casa, cuando descubren que el padre de Shuichi está pegando a su esposa porque se ha deshecho de sus espirales. Así que, a falta de alfarería, el hombre forma una espiral con sus ojos, girándolos y girándolos. Vale, como habéis visto, la maldición de las espirales se expande por el pueblo muy rápidamente. Por eso la mejor forma que existe para evitar ser víctima de estas líneas curvas simplemente es marcharse de ese lugar, de Kurozucho, antes de que se extienda al completo, ya que esta maldición conforme pasa el tiempo se apodera más y más del pueblo, igual que ocurre con las espirales que se van alejando progresivamente del centro a la vez que giran alrededor de él. De ahí que en casa de Shuichi su padre haya sido maldecido y de ahí que en la escuela este alumno se haga la automorición, porque son lugares cercanos al centro del pueblo, al lago Libélula. Por lo tanto, como Kairi vive a las afueras de Kurozucho y Shuichi, según el anime y el manga, ha pasado mucho tiempo alejado del pueblo y eso le vuelve más fuerte ante las espirales, por eso es quien le explica todo a la chica y por eso los dos podrían marcharse del pueblo. algo que se comenta en esta película y en las otras adaptaciones de Uzumaki por muchos personajes que aparecen en esta historia, pero que nunca nadie lleva a cabo a tiempo porque la maldición se adueña de sus cuerpos y mentes.
Total, que para que esto no le ocurra a la pareja, ellos deberían dirigirse al este de Kurozucho, que es donde está la estación de tren, el medio de transporte terrestre más rápido del pueblo, ya que se encuentra aislado entre montañas y el mar, y desde ahí escapar lo más lejos posible a través del túnel que atraviesa esa cordillera y que se muestra en esta escena. Idealmente deberían ir a Midoriyamashi, que es la población vecina de Kurozucho, y que, según el manga, es donde Shuichi asiste a la escuela secundaria. De ahí que sepa que ese lugar está libre de espirales, libre de la maldición. De hecho, en el manga es donde quieren internar en un centro psiquiátrico al padre de Shuichi, ya que a los días descubrimos que a este hombre le diagnostican una enfermedad, algo que la protagonista desconoce. Por eso, como su padre le pide que le entregue esta placa de hélices que el hombre encargó, ella va a casa de su novio. Pero, al tocar al timbre, nadie contesta, tampoco dentro de la vivienda. La madre y el hijo se han marchado. Quienes no son las espirales. Ahí mismo encuentran el cuerpo sin vida del padre de Shuichi. Pero eso no es lo peor, sino que en el funeral del hombre una gran espiral aparece en el cielo, espiral del humo del crematorio que provoca que la madre de Shuichi se desmaye y la lleven al hospital. Así es como la protagonista descubre que ocurre realmente en el pueblo, que como su novio le aconseja, lo mejor es que se marche antes de que sea víctima de la maldición. Vale. Esto es lo que he comentado antes, pero ahora, debido a que el humo del crematorio ha ido a parar al lago Libélula, al centro de Kurozucho, me temo que todo el pueblo ha sido infectado por la maldición. La muerte del padre de Shuichi es el sacrificio que despierta el poder de la espiral. Es decir, como se muestra en el manga y en el anime, los habitantes podrían escapar por el túnel mencionado mediante cualquier vehículo, o a pie, por el mar mediante cualquier embarcación, o por el cielo mediante cualquier aeronave, pero las espirales siempre se lo impedirían. Sin embargo, existe una manera de marcharse de Kurozucho que no se muestra en esta película, pero sí en las otras adaptaciones de la historia, y es escapar a través de las montañas, algo que intentan los protagonistas, pero que no consiguen porque caminan en círculos y cuando regresan al pueblo han pasado muchos días para sus habitantes, pero no para ellos, ya que como he comentado anteriormente, en los alrededores de Kurozucho el efecto de la maldición es menor, y a medida que te acercas al centro es mayor. Por eso, la idea sería que los novios fueran a este bosque, a este camino, igual que hacen en muchas ocasiones antes de que la maldición se apoderara de la población, y ahí dejar que el tiempo avance, que la maldición se complete, que se alce un nuevo pueblo sobre las ruinas del anterior, y entonces volver a ese Kurozucho para huir de allí, para marcharse gracias al tren, cuando las espirales hayan desaparecido, y sobre todo, antes de que aparezcan de nuevo. Según este tomo es un fenómeno que ocurre cada siglo o pocos siglos. Pero bueno, en el hospital, Shuichi descubre que su madre está llena de sangre, que se ha arrancado las yemas de los dedos para evitar tener espirales en su cuerpo. Espirales como las que tienen los dulces que Kairi le trae. Así que me temo que la madre no puede comérselos. Si algo tiene forma de espiral, piensa en su marido y se vuelve loca. De ahí que su hijo tenga que taparse la cabeza y las manos porque el pelo y las huellas también tienen forma de espiral. Ella siente rechazo a estas líneas curvas y su aspecto ha cambiado drásticamente. Así como en casa, el comportamiento del padre de Kairi ha cambiado igualmente. Se ha bañado en el lago, donde fue a parar el humo en forma de espiral, y a las horas, su hija lo encuentra mirando fijamente a este horno. Él le dice que se vaya a dormir, que se encuentra bien, pero sus ojos muestran lo contrario. La maldición se ha apoderado de su cuerpo. Vale. Como habéis visto, las espirales se han adueñado tanto del cuerpo como de la mente de estos personajes. Y esto, aparte de ser mucho peor en el manga y anime, es algo que ocurre con los demás habitantes del pueblo. A algunas alumnas se les riza el pelo con forma de espiral y así se transmite la maldición. A algunos alumnos les crece un bulto en la espalda, se convierten en caracoles humanos y así también se transmite la maldición. A esta chica le sale una espiral en la frente que
atrae a muchos chicos y luego los engulle aparte de engullirse a ella misma, estos jóvenes pueden contorsionar su cuerpo con aspecto de espiral y entrelazarse entre sí. A estos adultos les surgen verrugas con apariencia de espiral en pies y manos, etc. Y las únicas maneras demostradas de deshacerse de cualquiera de estas malformaciones son arrancándolas físicamente o mediante el fuego. En el manga y el anime, Shuichi corta el pelo de Kairi cuando se le llena de espirales, y así es como el padre de Kairi acaba con personas que fueron malditas. Es lo que hay en el interior del horno cuando lo observa en esta escena. Por lo tanto, lo mejor sería lo segundo. Sería volver al camino de las montañas y abrirse paso por la naturaleza, provocando un incendio. Así, la flora de ese bosque se incineraría y se podría huir del pueblo. Pensad que esos alrededores son una especie de laberinto, que son como el juego japonés Uzumaki Oni, donde para escapar de un demonio o alguien que te persigue hay que recorrer una espiral a partir del centro hasta encontrar un camino directo que va desde ahí hacia el final, hacia la única salida. De esta manera los protagonistas lograrían marcharse de Kurozucho. Pero no, porque en el hospital, mientras la madre de Shuichi duerme, ¡pumba!, un ciempiés se mete en su oreja y ella, asustada, le lanza un jarrón. Así es como lo mata. Pero no a la maldición de la espiral, que cuando la mujer baja de la cama y mira debajo, encuentra a su esposo, que le dice que en su cuerpo todavía queda una espiral, está en la parte más profunda de su oído. Por eso ella agarra un trozo del jarrón y me temo que se arranca esa espiral. Una muerte más en el pueblo, un cuerpo humano más que es calcinado y que el humo que emite forma una espiral, forma su propia cara, lo que es demasiado para los protagonistas. Vale, igual que ocurre con las personas, la naturaleza también adopta la forma de espiral. La hierba, las plantas, el cielo, las nubes, el agua, el viento, los fenómenos meteorológicos, los animales como se muestra en esta escena y hasta incluso galaxias como aparecen en este capítulo de Uzumaki. Y esto no es casualidad, es física. Es la respuesta de un agujero negro cuando le llega cualquier masa debido a su gravedad extrema. Se forma un disco de acrecimiento, igual que aquel que aparece al final de la historia en las ruinas que emergen bajo el pueblo. Una estructura compuesta de gas y polvo que gira en torno a un centro como las espirales, y donde esencialmente el tiempo deja de existir, como ocurre en esta parte de la historia del manga y el anime. Por lo que podemos asegurar que Uzumaki es una entidad extradimensional y atemporal que si algo o alguien cruza el límite de Kurozucho, de igual manera que ocurre con el horizonte de sucesos de un agujero negro, queda atrapado para siempre, cae en una espiral, y me temo que no existe ninguna forma conocida de escapar de uno de ellos según las leyes de la física actuales. Pero sí hay teorías. En especial la de los agujeros blancos, una región finita en el espacio-tiempo, pero que, a diferencia de los negros, libera materia y energía en lugar de absorberla. Ambos están conectados por agujeros de gusanos y por eso ningún organismo puede permanecer en su interior durante mucho tiempo. Y en esta historia aparece uno, el foco del faro del pueblo, que según el manga es una lente Fresnel que adquiere la forma de una espiral y que cuando es de día y comienza a alumbrar, su luz es tan caliente que derrite cuerpos humanos como pasaría con los agujeros blancos. Por eso, cuando está apagado, de noche, es cuando los protagonistas deberían ir allí, entrar en el faro, abrir esa lente, adentrarse en el foco y salir de la dimensión de las espirales, salir del pueblo. Pero no, porque en casa, Shuichi es maldecido y sus piernas se entrelazan entre sí. Por eso Kairi intenta ayudarle. Pero no sirve de nada. Shuichi muere en sus brazos porque su cuerpo no soporta el dolor de las espirales. ¡Oh sí! ¡Pumba! El protagonista despierta y ataca a Kairi. Quiere que ella también sea una víctima de la maldición. Y me temo que lo consigue. Tanto los cuerpos de los habitantes del pueblo como la propia naturaleza son cubiertos de espirales. Y, espiralmente, esta película ha sido vencida.
Esto ha sido Uzumaki. Seguro que ya sabes cómo vencer a las espirales. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!